días. Vamos a comenzar esta mañana realmente después de un fin de semana pasados por agua, muy pasados por agua, donde mucha gente nos ha estado enviando videos de cuál es la situación. Obviamente llovieron en algunos lugares 70, 80, 100 milímetros. Obviamente que con toda la saturación de agua es muy posible que no cause estragos más de lo que viene causando desde principio de año. Caminos que se han cortado, por ejemplo el que va del Camino Real a Cadret, a 3.000 metros de la Ruta 5, ya empiezan los inconvenientes, se cortó el Camino Real a Moctezuma en dos partes. Bueno, es para nombrar y gente, podemos estar hablando un rato largo, pero la noticia que ha causado por lo menos gran revuelo en las últimas horas tiene que ver con esta demanda, esta denuncia penal que involucra a menos tres o cuatro intendentes, o por lo menos municipios. Entre ellos está el de Carlos Casares, 9 de julio, Henderson, y a un funcionario de Pehuajó, como así también autoridades del gobierno provincial. Pero para ello estamos con la doctora Alejandra Córdoba, quien es la abogada patrocinante de quienes ejercieron la denuncia. Alejandra, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, Alejandra, seguramente has tenido más de una comunicación en el transcurso desde que se conoció, porque por lo que tengo entendido no iba a tratar de mantenerse más tranqui, y bueno, hay cosas que se filtran y salió a la luz todo esto de la denuncia. Alejandra, en concreto, por lo que yo estuve leyendo en lo que es el expediente, no es puntualmente contra, digamos, por los municipios o por lo que han dejado, sino quienes integran toda la tarea que tendrían que desarrollar por la parte hídrica de lo que es la cuenca del Salado de este sector. Explícanos y explicales a la gente cómo es esto. Sí, bueno, buenos días. Sí, ha sido un fin de semana largo, pero por ahí no por lo legal, sino porque hemos visto, como vos mencionabas, el drama que se vive en la zona rural de los distritos tanto de Carlos Casares como de 9 de julio, Pehuajó, Bolívar. Es dramático. El estado de situación, no solo de los campos, sino también de las pequeñas localidades, es dramático. Y bueno, respondiendo concretamente a tu pregunta, te cuento que esto no es una cuestión puntual contra un intendente en tanto intendente, sino que por su cargo han ocupado diferentes funciones en el Sí, se nos corta. A ver, Ale, si podemos recuperar el... del Salado. ¿Hola? Sí, se había cortado un ¿Hola? poquito. Sí, ahora sí, te escucho No, bien. te decía que la cuestión no es un problema con un intendente en tanto intendente, sino en tanto parte del subcomité de la... Estamos teniendo alguna dificultad con el tema de internet. Perdón. Se nos corta un poco internet, Alejandra. No sé si es por ahí, ahí en base a tuyo, ¿cómo es? Hola. Conexión, pero no sé. Hola. Sí, ahora sí te vuelvo a recuperar. Ahí estamos. A ver ahí. Ahí sí. Bueno, esta cuestión que no sé qué te dije al aire, porque no, ya me decía que esto no tiene que ver puntualmente con el intendente, sino con los que integraban los cargos dentro de lo que sería la parte de hidráulica, o por lo menos... Claro, en realidad la cuenca hídrica del Salado, la autoridad del agua la gestiona mediante comités de cuenca. La cuenca está dividida, disculpen, en subregiones, y Carlos Casares junto a Pehuajó y 9 de julio corresponden a la A3 o pertenecen a la A3. En este caso,
ese comité de Cuenca está presidido por el señor intendente Carlos Casares, el ingeniero Daniel Stadnik. En la vicepresidencia está la señora intendente de 9 de julio y lo acompañan en las secretarías administrativas y no recuerdo el otro cargo, el señor Fanti, que es secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Pehuajó, y el intendente de Hipólito Yrigoyen, que... Sí, a ver si podemos recuperarlo. Es... Hola, hola. Sí, el intendente de Hipólito Yrigoyen, que también es uno de los que ocupa otro cargo, creo que es tesorero. Es uno, claro. Pero bueno, en realidad, nosotros cuando hacemos esta imputación, esta denuncia penal, el fiscal a cargo, que es el doctor O'Reilly, a cargo de la Fiscalía 2 de Trenquelauquen, después extenderá o no la imputación eventualmente a otras personas, funcionarios de otros municipios o incluso de la provincia, ¿sí? Porque nosotros también denunciamos a la autoridad del agua, a hidráulica y... Sí. Si estamos teniendo algún... Sí. De la gente de... Diciendo es... A la gente de hidráulica de provincia, la autoridad del agua de provincia, por ser obviamente los responsables del manejo. Claro, claro. Y porque además son... la autoridad del agua es la autoridad de los comités, digamos. Además hay una cosa... Nosotros... Sí, te escucho. La edad... Sí, tenemos algún cortecito que no sea que obedece, pero bueno. A ver. Ahí sí. Ahí volvemos a tener. La denuncia la hacemos por estrago por inundación. Después se puede discutir la cuestión del dolo, que nosotros entendemos que es doloso porque hay muchísimos informes que están en la administración pública, sobre todo en la autoridad del agua y en infraestructura y en hidráulica, en los que se advertía, en principio se advierte que los ciclos de lluvia van a aumentar en frecuencia y en cantidad de lluvias caídas. Y que en caso de no hacerse las obras que corresponden, sí, sí, en el caso de que no sé dónde quedé. Corresponden, en el caso de que no corresponden. No, que yo te decía que hay que hacer, en caso de no hacer las obras que corresponden, ¿sí? Corría mucho riesgo de que hubiera inundaciones más grandes que las habituales. ¿Y por qué? Porque iba a haber mucha permanencia del agua en el suelo. Sí, de agua en el... se me corta. Sí, se todo el tiempo. A veces no sé cuál es el motivo, pero bueno. Los suelos están saturados. Yo veía un informe de la Autoridad del Agua de los primeros días de septiembre que dice que más del 70% de saturación tienen los suelos de nuestra una advertencia de... Sí, te escucho. Con una advertencia de bastante tiempo. Y bueno, a ver, los funcionarios, primero la gente de la Autoridad del Agua no puede estar desconociendo, Autoridad del Agua, hidráulica, infraestructura, lo que sea de la provincia, no puede estar desconociendo los documentos que ellos mismos han emitido. ¿Y ustedes concretamente qué es lo que con esta denuncia están solicitando? ¿Qué es lo que piden puntualmente? No, nosotros pedimos que se investiguen la posible comisión, nosotros sostenemos que es comisión, de los delitos de estrago por inundación, en concurso real con omisión impropia, por estar determinada la posición del garante, está determinada claramente la posición del garante, la infracción del deber jurídico y la imputación del resultado. Y en esto también que se les impute el incumplimiento de los
Sí, que se les Deberes impute de funcionario. de funcionario público. A ver si podemos recuperar. Sí, me decías que se le impute también la parte de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Eso es lo... Claro, porque una cosa lleva a la otra. En realidad, esto es gravísimo, porque que la provincia de repente no esté haciendo caso a los grandes. Sí, sí, a ver, se te escucha. Por ahí se corta a veces, que debe ser algún inconveniente, pero bueno, sí te escucho. Una cuestión que está por encima de todo esto, que es que ha quedado muy claro, que se ha hablado y se ha advertido que iba a haber lluvias muy importantes. Y acá hay muchas cosas que decir, porque en principio, el mal estado de los caminos, esto no es un capricho, no es que yo tengo la cabeza centrada en el mal estado de los caminos, pero un camino que está entre 50, 70 centímetros y 1 metro por debajo de donde debe estar, Sí. Es un problema y se constituye en una barrera más en un entorno de lluvias excesivas. Sí. Entonces, a esto si le sumás que los canales, que la provincia omite muchísimas cosas, las omisiones provinciales son gravísimas, porque acá hay 2 o 3 cuestiones básicas. En Sí. principio, A ver si tenemos algún inconveniente. plantas de... Sí, me decías, omisión de varios... La omisión de varias cosas señalabas recién. No, que la omisión de varias cosas y que es muy grave porque, a ver, en principio son sus propios informes los que están haciendo la advertencia, que hay riesgos de inundación graves para el sector rural y también para las zonas urbanas. Y vos fíjate que el Comité de Cuenca de la Subregión A3, una de las, según la Carta Orgánica del Comité, una de los roles que tiene el presidente, que es en este caso el ingeniero Stadnik, es convocar a las reuniones. Nosotros vemos que permanentemente el ingeniero ha hecho campaña un poco controversial, podríamos decir, para no calificar de alguna forma que pueda malentenderse, sobre cómo arreglan los casos. Sí, eso es lo que ha venido pasando, por lo menos se muestran, por lo menos dan a conocer desde la municipalidad, ¿no? De la forma que van acomodando y dando cuenta de lo que van arreglando. He hablado alguna otra vez en alguna otra entrevista, esto se tendría que haber hecho en momentos en que estaba seco esto, y lo reclamamos y lo dijimos y no nos escucharon. Bueno, y la última vez que no nos escucharon fue con el paguen y recen que no llueva. Entonces, a ver, mientras nos decían paguen y recen que no llueva, el 12 de mayo, el 29 de mayo, eligieron autoridades y tuvieron la única reunión del Comité de Cuenca de la subregión A3, en la que el intendente Stadnik dijo que había que hacer algunas obras, que era necesario hacer determinadas cosas, e hizo hincapié en realizarle una denuncia o en demandar en forma colectiva a la nación por los fondos. A ver, si tenía que demandar a la nación por los fondos, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no lo hicieron? A eso es lo que estabas haciendo. Lo hizo. A ver, no solo te faltan obras. Si tenías que denunciar que no tenías el dinero por un capricho del gobierno nacional, denuncialo, porque además te corresponde hacerlo. Pero si a eso le sumás que no hiciste eso, no hiciste reuniones, y en un medio de comunicación Sí, me decías, en un medio de comunicación. No es que no porque, bueno, iba a esperar un poco que pasara todo esto y que además pasaran las elecciones.
Entonces, para hacer campaña política, utilizamos la palabra emergencia hídrica, pero la emergencia hídrica no es tal para convocar con urgencia al Comité de Cuenca a trabajar. Fíjate qué casual que cuando sale esta denuncia a la luz, empiezan a postear todos los trabajos que están haciendo en la región. Bueno, se lo tendrán que demostrar a la justicia, ¿sí? Porque realmente lo que han hecho es un estrago. Y bueno, tendrán... Sí. Sí, eso lo tendrán que demostrar y tendrán que defenderse, Claro. para eso está, ¿no? Eso lo... No, y además tienen todos los... Obviamente, estos tienen todas las posibilidades de defenderse y de acceder a todos los mecanismos de la justicia que les establece la Constitución como garantía de su debido proceso y demás. Incluso es posible que alguien desestimen la presencia de alguien o que cambien una figura o un montón de cosas. No obstante eso, ya pedimos constituirnos como particular damnificados para ser parte de la investigación. Alejandra, me llamó la atención una cosa en lo que es el expediente, la recusación del ayudante de Fiscalía Graciano. Si nos podés explicar el porqué de lo que... de ese motivo. Está muy claro en el expediente. Nosotros pedimos la recusación del fiscal Graciano y lo decimos concretamente, se dice textualmente o que... no es porque tengamos ninguna imputación que hacerle al doctor Graciano, sino porque... Sí. A ver si queremos... Sí, se cortó un cachito, si podemos explicar de vuelta la parte esa, el porqué de lo del doctor Graciano. Ministerio Público. Nosotros decimos en la denuncia, y lo decimos literalmente, que no tenemos ninguna imputación que hacer en contra del accionar o de la figura del doctor Graciano. No tenemos absolutamente nada que decir. Esto sería una forma de cuidar su rol, porque entendemos que las comunidades muy pequeñas, como es Bolívar o Casares o Pehuajó, nos conocemos todos, a veces estamos hasta en la misma familia, nos pasa en diferentes cuestiones, y bueno, era una forma de decirle al Ministerio Público que al pedirle la recusación del ayudante fiscal Graciano, evitamos que él investigue o sea parte de la investigación, para ser más precisos, del poder político de la ciudad, que por ahí le genera una rispidez con alguien o suspicacias en el proceso. Entonces, a ver, es una forma también de respeto por la actuación del ministerio, que es tan importante para las comunidades pequeñas, porque es una forma de democratizar la justicia, de acercarla a todos, y de dejar la figura del ayudante fiscal como fuera de discusión, porque estas cosas después traen mucha controversia. Entonces, dejarlo fuera de esta cuestión. Pero decimos expresamente que no tenemos ninguna imputación contra el señor fiscal, contra el señor ayudante fiscal. Alejandra, bueno, esto recién comienza. Digo, ¿van a tener Sí. alguna audiencia en los tribunales de Trenquelauquen con las partes denunciadas? Sabemos que Es posible. ¿Cómo? Te escucho. Es posible, todo es posible, pero de todos modos acá hay una cuestión que hay que esperar todavía, y es que el fiscal tome estado de la causa está presentada muy recientemente, las fiscalías tienen muchísimo trabajo, y bueno, esto tiene sus tiempos y demás, pero bueno, está presentada, tenemos fundamentos en lo que decimos, y vamos a ver qué hacemos con todo esto. Alejandra, bueno, yo te estaba escuchando con respecto a las personas, bueno, son 5 por lo que tengo entendido, las Sí. personas denunciantes. Si en este caso se pueden agregar alguna otra persona a la denuncia, o esto ya está cerrado. O sea, alguna otra persona denunciante y alguna otra persona denunciada.
¿Se entiende? A lo que voy es si queda en estas dos queda en estas 4 o 5 personas del ámbito acá de la región, más los provinciales, y estas 5 personas que fueron las que llevaron adelante la denuncia. Todo puede pasar porque pueden incluirse en encontrarse otras personas que sean alcanzadas por la denuncia. Esto queda un poco sujeto al avance de la investigación. Bien, te consulto, Sí. yo sé que Bolívar pertenece a otra área, este era A3, una cosa así en cuanto al tema de la comisión. Digo, Bolívar también han iniciado algún tipo de acciones similares teniendo en cuenta cuál es la situación también bastante complicada en esa zona Que yo sepa, no. Pues sabemos que la situación es bastante compleja por esos lugares. Que yo sepa, gravísima en Bolívar. Ha habido fallecidos, que es algo que te habla de la gravedad del tema, ¿no? Nosotros no teníamos fallecidos desde el 85, que fue aquella inundación histórica cuando se voló la Ruta Nacional 226, que en ese momento puntual falleció un funcionario municipal, accidentalmente, obviamente. Se salvó por milagros el intendente de ese momento, que sí, descansa. Claro. El intendente, el doctor Carretero, el ingeniero Carretero, perdón, y algunos otros funcionarios. Yo creo que quien fue diputado provincial Isidoro Lazo también y el ex intendente Reina habían estado en mucho riesgo. Yo era muy chica, lo he leído después 1000 veces y lo he visto, pero tenía 13 años, por ahí hay cosas que se me escapan, ¿no? Recordé porque en un grupo de colegas que tenemos que abarca, surgió con la pandemia y nos quedamos en un grupo que no tiene periodistas de la región, lo único así se llama el grupo que tenemos en WhatsApp, y salió justo a cotación lo que había sucedido, porque creo que por esta fecha, una cosa así, tenía lugar, y bueno, por eso me acordé. Alejandra, por último, ya para ir señalando, digo, el panorama ahí, bueno, el panorama es bastante complejo, y ayer, bueno, antes de ayer me llamaba un colega de Pehuajó y me dice, Fernando, vos sabés que hay productores que me dicen que el agua se está volviendo de Casares, pareciera que entrara nuevamente a Pehuajó. Hablaba con un empleado de una estancia, me dice, el agua cuando por ahí pasan muchos días que hay sol, tendría que bajar, pero cada vez tenemos más agua. Dice, da la sensación como que el agua está estancada, que no sigue avanzando, y agua que entra, agua de lluvia, agua que viene de otros lugares, como que va ampliando la altura en algunos lugares, y es como que va retrocediendo, pero debe ser la sensación porque se va llenando cada vez más de agua. ¿Te han planteado algo de eso? Sí, nos han planteado algo de eso. Creo que eso es una de las principales cuestiones que hay que investigar. A ver, eso después lo está pedido en la denuncia, pero bueno, el fiscal lo dijo. Sí, obviamente es materia de investigación y de análisis de todo esto. Pondrá, de lo que está planteando y lo que se plantea para ver qué es lo que va a suceder con respecto a este Ahí tema. Estamos de vuelta. Sí, digo, que va a ser una materia de investigación, qué es lo que sucede, ¿no? Porque... Claro. Bueno, esto lo hemos visto. Yo coincido con esta persona. En realidad, en algún punto del partido de Carlos Casares, yo lo vi con mis propios ojos al agua circulando en la dirección contraria a la pendiente. Lo que es llamativo, pero muy llamativo. Entonces, bueno, un poco, yo hoy lo hablaba con uno de tus colegas de Pehuajó, la provincia no solo no ha limpiado los canales, no solo no ha leído sus informes, no solo no ha leído las recomendaciones que ella misma hacía, sino que también no ha controlado, no ha ejercido el poder de policía sobre los canales clandestinos que existen no solo en Casares, existen en Bolívar, existen en Pehuajó, existen en Hipólito.
Sí, parece, Irigoyen, parece Venecia, ¿no? totalmente. Entonces, totalmente, parece Venecia, y cuando nos dicen que no pueden porque las propiedades son privadas, no, a ver, no pueden relativamente, porque esto se ve en las fotos satelitales y demás, hidráulica, mejor dicho, la provincia de Buenos Aires, Sí. A ver si estamos de vuelta. Sí, pues decías, explícalo por favor, se cortó un cachito antes. Te decía que la provincia tiene la potestad exclusiva sobre el manejo del agua. No es algo delegable. ¿Sí? Esto se lo establece la Constitución de la provincia y también la... Alejandra, por último, esta vez sí. Sí, por ahí se me... Por ende la... Sí, lo que decía... yo escuchaba en uno de los tantos recorridos que he hecho a lo largo de este año por varias partes, que la respuesta que habían dado cuando le preguntaban por qué no actuaban de esta manera, decía, bueno, porque no afecta patrimonio de la provincia, que en algunos casos el patrimonio de la provincia son los caminos provinciales, pero hoy a esta altura vemos que ya está todo afectado. Digo, también sería una forma de poder actuar en ese caso. Sí, a ver, a mí me parece que hay algo que es muy serio y es de la forma en la que nos disfrazan el discurso para no hacerse cargo de las obligaciones de cada uno. Esto viene de hace mucho tiempo en este país, donde nos dicen las responsabilidades de todos, pero hay algunos que son un poquito más responsables. Por eso nosotros fuimos a la justicia penal y no a la civil, porque si quisiéramos reclamar daños y perjuicios, tienen derecho mis representados, lo haríamos. Pero acá hay una cuestión de responsabilidades y responsabilidades muy graves. A ver, la provincia, si funcionara, acá, el problema acá no son las lluvias o las lluvias excesivas, el problema es la falta de gestión. Ellos que son los dueños de la palabra. Sí, sí. A ver si podemos... Palabra gestión. Sí, te escucho. El problema es que esto no es un exceso de agua, es falta de gestión, porque la provincia no mantuvo, por ejemplo, los canales que ha hecho ella, ¿sí? Y que los tiene que mantener, y si no, tendrá algún convenio con los municipios o quién sabe. Sí, con quién lo tendría que tener como para que las cosas funcionen de la manera que que deberían hacerlo, ¿no? Hay algo que está fallando, y que pareciera ser como que el problema siempre es del otro. Esto es el juego del gran bonete. ¿Te acordás de ese juego detestable que teníamos en la infancia? ¿Quién lo tiene? El gran bonete. ¿Yo, señor? No, señor. Sí, señor, el gran bonete. ¿Quién es el gran bonete? A ver, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿La tiene la nación? Bueno, quiero ver a la provincia demandando a la nación. Y a la nación respondiendo. Porque por la inacción de la nación, de la provincia, de los municipios, de los intendentes y de las personas que están ocupando lugares en los estados, el estado dramático, y no es exagerado decir, es dramático, es gravísimo como está el partido de Carlos Casares, y voy a hablar puntualmente de Carlos Casares, es gravísimo, hay cuestiones que son irreversibles, hay personas que están perdiendo su patrimonio, hay gente que perdió sus rodeos, hay tambos que se tuvieron que ir, hay gente que está perdiendo mucho dinero. Sí, uno ve la situación que, Alejandra, y además uno ve hoy el presente, pero tenemos que ver también qué es lo que va a pasar en el futuro, porque cosas que hoy no se dan, siembras, destrigos... No tenemos fina. Exacto, no hay fina. Ya está en peligro la gruesa. La gruesa, si no cambian las perspectivas, va a ser muy difícil, no sé si hasta de segunda se va a poder hacer, si siguen las condiciones así. Digo, es un problema bastante grave, y a los primeros lugares donde van a ir a golpear las puertas son los municipios. ¿Por qué? Porque gente que no tiene trabajo va a ir a buscar al primer lugar que siempre va, que es el municipio.
Digo, y va a tener que Lo que dar tenemos algún tipo de respuesta ante eso. y lo que tenemos que entender en relación a las responsabilidades de las personas es que a mí no nos alcanza, a mí, a nadie, no nos alcanza con que nos saquen una foto y nos digan cosas que nosotros en la realidad sabemos que no son como nos cuentan, ¿sí? Porque la posverdad es para las multitudes. Nosotros andamos en nuestra región y sabemos cómo están viviendo los habitantes de los pueblos. Sabemos que no está garantizada la educación, ni la salud, ni la producción, ni el trabajo, ni nada. Derechos que son elementales. Y a ver, la excusa no puede ser una lluvia extraordinaria. Insisto, acá es que lo ordinario es la falta de gestión de la provincia, del municipio y básicamente de las personas que están a cargo de esos exámenes. Sí, sí, es una cadena de cosas. Alejandra, bueno, te agradezco estos minutos, no va a ser la única charla, No, porque por seguro favor. que a medida que vayan avanzando esta demanda, habrá novedades, veremos cuándo, porque Sí, a veces demoran. uno pretende que, o sea, los tiempos del ciudadano es caminando y a veces la justicia gatea, ese es el problema, ¿no? Que los tiempos no son los mismos y se complica. Así que, Alejandra, desde ya muchísimas gracias como siempre por Los esta... tiempos no son. ¿Cómo? Te escucho. Los tiempos obviamente no son siempre los mismos, ¿no? No para uno y para otros. No, te voy a decir, pero bueno, no me ha dejado hablar mucho bien. Así que si me he entendido a los saltos, les pido Sí, no, pero disculpas, pero sí, lo bueno. bueno es que podemos repetir y ya trataremos de ver qué es lo que pasa, como que se corta la transmisión. Alejandra, muchísimas gracias por Perfecto. estos minutos, ¿eh? Un saludo cordial para Ya todos y te... un abrazo solidario para toda la gente de Casares, eh, para la gente del campo. No, esto no es un problema de dueños de campo, esto es un problema de todos. Y como vos lo decías, también va a ser un problema para el transportista, para el que tiene mercado, para el que vende cubiertas, para el que vende un montón de cosas. Y bueno, que todo mejore porque la verdad que es sinceramente dramático. Bien, Alejandra, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a vos. Alejandra Córdoba, la doctora Alejandra Córdoba, quien nos estaba brindando detalles de lo que es, o por lo menos de lo que esta demanda que ha sido presentada, ¿no? Frente a quienes integran este subcomité A3 de estas tareas que tienen que ver con hidráulica